¿Cómo están, muchachos? Damas, caballeros, señoritas, jóvenes, qué gusto verlos una vez más en este video, en este espacio que yo utilizo para revisar algunos materiales que trabajo con mis segundos medios, en compañía de la profe Jime, el profe Jaime y la profe Jacqueline. Y yo les debía de alguna manera que hiciéramos la revisión de esta ruta de trabajo de la semana anterior, y comentáramos un poquito algunas cosas que en lo personal yo siento que son súper interesantes para revisar, ver detallitos, ver contenido, ver conocimiento, ver habilidades, algo que en esta educación a distancia estamos haciendo a través de este medio. Yo en lo personal ocupo los YouTubes para hacerlo. Si bien este video está enfocado para mis estudiantes de segundo medio, siento que de alguna forma igual vamos a tocar algunas cositas que en general sirven mucho para perfeccionar o desarrollar tanto la competencia lectora como tus conocimientos y habilidades en la asignatura de lengua y literatura. Por lo tanto, quédate igual, algo de lo que aquí comentemos estoy seguro que te puede gustar o te va a llamar la atención. Miren, básicamente llevamos varias sesiones ya ocupando distintas tipologías textuales, pero tomando algunas ideas que nos van a servir para argumentar, para desarrollar una perspectiva personal, crítica y de opinión respecto a los distintos temas que ocurren a nuestro alrededor. El texto argumentativo nos sirve en muchas dimensiones, es más, lo estamos utilizando muchísimo, porque en general yo siempre pienso que es un tipo de texto al cual se le puede sacar mucha carnecita, sobre todo cuando buscamos desarrollar y fomentar aspectos propios de su opinión, de lo que ustedes piensan, sienten sobre la enorme variedad de temas que hay en nuestra cultura y sociedad, y de qué manera esos temas ustedes los sustentan en algunas ideas racionales, objetivas, medibles y comprobables, para que lo que yo creo o lo que yo pienso o lo que yo siento sobre algún tema en particular descanse en un modelo argumentativo más bien sólido, no en ideas que andan por ahí dando vueltas que no tienen mucho sentido. Y eso es súper importante a la hora de argumentar, a la hora de construir ese elemento identitario tan propio de los seres humanos. Decimos, somos seres pensantes, somos seres que se construyen a partir de lo que creemos. Y fíjense, desde esa mirada, este material aborda el tema de la xenofobia, el tema del racismo, que ya veníamos trabajando en rutas anteriores y que en el último tiempo, yo diría tal vez los últimos 10 años, en nuestro país ha tomado un componente no menor debido a la gran cantidad de inmigración de países vecinos. Entonces es inevitable conversar sobre esto debido a que estos temas, estas miradas, esta manera de ver y entender la realidad existe en nuestra cultura. Me explico. Hay mucha gente que realmente considera que los migrantes o los inmigrantes no debieran formar parte de nuestro país, y para eso tal vez seguramente hay muchos argumentos. Y nosotros queremos conversar sobre eso en esta ruta a modo de excusa para poder desarrollar esas habilidades. Mira, comenzaba la ruta de esta forma. Lee el siguiente fragmento, dice, comillas, cuando alguien debe abandonar su patria por motivos políticos, voluntaria o forzadamente, hablamos de autoexilio o exilio. Esto se conecta un poquito con lo que conversábamos en la ruta anterior respecto a qué puede ser aquello que motiva a una persona a dejar su país, a dejar su nación, incluso dejar su familia. Véanlo así, ¿qué es lo que podría motivarlos a ustedes, a sus padres o a alguien de su familia, irse de Chile a otro lugar? Para aquello podríamos dedicar sin duda un video completo, porque las perspectivas son muchísimas, económicas, políticas, sociales, laborales, en fin. Entonces aquí, para engancharnos de esta idea que venimos conversando desde la ruta anterior respecto a la manera en cómo los seres humanos abordamos estos temas, aquí hay una imagen, cierto, a modo de afiche que dice: todos somos migrantes, algunos cruzan fronteras. Y resulta que aquí ya aparece el primer desafío de alguna forma, y que se vincula con nuestra capacidad de interpretar información.
Y fíjense que desde ese punto de vista, no solo es algo que trabajemos en segundo medio, lo hacemos también en tercero, en cuarto, y si tú te estás preparando para la prueba de transición, la interpretación de información es relevante. Fíjense esta frase. La imagen es una persona de raza negra que va escuchando música en el metro o en un transporte público, puede ser una micro, ¿cierto? Parece un metro, por lo que veo, por el tipo de, fíjense, por el tipo de barritas para agarrarse. Dice, todos somos migrantes, algunos cruzan fronteras. Ya, fíjense que aquí en estas dos frases, en estos dos mensajes, que uno está con letras blancas y el otro con diversos colores, de alguna manera nos habla de una característica que podría ser propia de la raza humana, de nuestra especie. O sea, ser migrante es moverse, es trasladarse de un lugar a otro. Yo en este caso vivo, por ejemplo, en la comuna de Osorno en este momento, en este preciso instante vivo aquí junto a mi esposa y mi perro, y no es mi ciudad de origen. Yo nací en Temuco, en la 9ª región, y viví gran parte de mi vida en la hermosa comuna de Padre Las Casas. Entonces, de alguna manera, cambiarme de ciudad, y muchos de mis estudiantes conocen esa historia, me convierte en un migrante. Yo migré de la 9ª región, que es mi ciudad natal, y aunque ustedes no lo crean, a pesar de que estamos cerquita, a menos de 300 kilómetros, la sociedad, la cultura y algunas cosas, a pesar de que seguimos siendo chilenos, cambian en pequeños detalles, aunque ustedes no lo crean. Y fíjense que la segunda parte dice, algunos cruzan fronteras, y la frontera es una delimitación política, ¿ya? Que está normada, ¿cierto? Está regulada, no es llegar y cruzar, ¿cierto? Hay que pasar por unas aduanas, hay todo un trasfondo ahí político, si se quiere, de organización de territorio, que nos pone en una posición, creo yo, bien compleja, porque este afiche nos habla de que todos de alguna u otra manera somos migrantes. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que hay personas que tienen que dejar el país. Y lo hacen por elementos que conversamos la semana pasada. Por ejemplo, el hecho de tener que abandonar la patria o el país por persecución política o por problemas económicos o simplemente por buscar mejores pretensiones laborales. Los motivos pueden ser muchísimos. Por eso se habla de exilio o de autoexilio. Y fíjense que de alguna manera esta imagen nos pone en la posición para que luego trabajemos esta viñeta, esta especie de cómic que aborda el tema de la xenofobia. Fíjense, dice aquí, es un sentimiento de miedo y odio. Fíjense qué interesante esto, un sentimiento, es una sensación, la xenofobia. ¿De qué? De miedo y odio que lleva a algunas personas a pensar y actuar en contra de ciertos extranjeros. Fíjense, o sea, los extranjeros nos provocan, según este concepto, una sensación de miedo y odio, ¿ya? Creyendo, dice, que deberían volverse a su país. O sea, el gran argumento de una persona xenófoba, ¿ya? Es decir, que experimenta este miedo u odio a personas de otros países, descansa en esta idea de que ellos debieran volverse a su país. Ahora, fíjense que según el autor, recuerden que esto fue diseñado, creado y pensado por un autor, ¿ya? Es un texto con características visuales. Dice, la xenofobia demuestra una gran ignorancia, porque las migraciones son parte de la historia de la humanidad desde siempre. En Chile, los migrantes tienen derechos que debemos respetar y además la mezcla de culturas siempre es buena. Fíjense que aquí el autor nos hace una propuesta de que una persona que siente miedo u odio hacia los extranjeros refleja ignorancia. ¿En qué sentido? En relación con no saber o no conocer que como les decía hace un rato, nuestra esencia humana implica esa migración, ese movimiento. Y nuestro país, nuestra cultura chilena, está construida en gran parte por personas de otras nacionalidades. Y fíjense que en el último tiempo, estos 10 años que les comentaba, culturas como la colombiana, peruana, haitiana, en fin, argentina, italiana, brasileña, han moldeado muchas de las características que nos definen hoy como nación.
desde el punto de vista de los bailes, porque si tú lo piensas bien, la gran mayoría de lo que bailamos viene de fuera, gran parte de lo que vestimos viene de fuera, gran parte de lo que consumimos a nivel audiovisual, como las películas, las series o los artistas, muchos vienen de afuera. O sea, naturalmente hay un componente nacional, ¿cierto? Pero estamos siendo moldeados en este mundo globalizado por distintas culturas. Sin ir más lejos, los grandes fanáticos que seguramente me siguen del pop coreano. Es una cultura completamente distinta a la nuestra. O aquellos que son muy asiduos a la animación japonesa o al manga, que es un tipo de texto literario de otra cultura, con otras características. Entonces, fíjese qué interesante es abordar este tema que no es ajeno, o sea, no es algo que nos parezca muy distante. Yo sé que tenemos familiares que piensan así, tenemos amigos que piensan así, y aquí la gran discusión sería quién está en lo correcto, quién es realmente el ignorante desde la perspectiva de este autor. Recuerda, aquí hay una referencia, fíjate. O sea, hay un autor de fondo, ¿ya? Y fíjate que esta viñeta nos presenta a cuatro robots que están interactuando, ¿cierto? Viendo el fondo podemos ver que es una ciudad y un robot, que al parecer es este que está más cerca del diálogo, le dice: no nos gustas porque eres importado, ¿ya? Y este otro robot responde: pero tenemos el mismo sistema operativo. Y aquí viene otro nivel de interpretación respecto a qué es lo que estos robots nos presentan, de qué nos hablan o qué es lo que evidencian. Y sin duda está íntimamente vinculado, creo yo, y yo sé que ustedes también lo creen, con el concepto de la xenofobia. Dice: no nos gustas. Y fíjense, habla el autor de miedo u odio. Tal vez el que no te guste algo no es tan extremo como odiarlo, ¿cierto? El odio sería como el nivel más extremo. Pero siento yo que el que no te guste o que genere rechazo se vincula de alguna manera con este concepto. Y habla de ser importado. En nuestra cultura, cuando yo adquiero un objeto que no fue construido en Chile, como por ejemplo un teléfono, en Chile, me llegaron correos. En Chile no hacemos teléfonos. Estos teléfonos se importan, es decir, se traen de otro país. Acá se compran, acá se publicitan y se venden. Y así puede llegar a ti, o sea, lo puedes tener. Entonces de eso habla. Ser importado es venir de fuera, venir de otro país. Pero el robot dice: tenemos el mismo sistema operativo. Y el sistema operativo es un software, ¿cierto?, que pueden tener los computadores, los celulares y los productos tecnológicos en general. Y da lo mismo de qué lugar sean. Los aparatos tecnológicos tienen algo en común en este caso. Ahora, a partir del análisis y la interpretación, ¿cierto?, que nosotros hacemos de esta viñeta que nos aborda un tema tan interesante como la xenofobia, habíamos nosotros propuesto aquí algunas preguntas. Y la idea, por ejemplo, la número 1, habla del mensaje que entrega. ¿Qué mensaje nos entrega esta viñeta respecto a la interacción que tienen estos 5 robots, ¿ya? Una respuesta que podría vincularse con lo que hemos estado conversando se relaciona con la xenofobia. De hecho, aquí está el tema de fondo, ¿ya? Recuerden que el tema es aquello de lo que el texto trata, y en general esto se considera un texto, pues aporta información, tiene un tema, hay algo de lo que habla, ¿ya? Y lo que están haciendo estos robots, de alguna manera, es generar algún nivel de discriminación hacia un robot que no forma parte de ese mismo grupo. En este caso, un robot importado, que viene de fuera, que es un extranjero, como conversábamos hace algunos minutos, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje es que, de alguna manera, la gente discrimina aún a personas que no vienen de nuestro territorio o que no tienen un origen común. Y naturalmente se vincula esa misma idea con la pregunta número 2. ¿Qué situación problematiza mediante el diálogo? Problematizar algo es generar o propiciar un problema. ¿Qué problema hay en el diálogo de los robots? Se vincula naturalmente con la respuesta de la pregunta número 1. De la capacidad, la sensación o el sentimiento que algunas personas tienen
respecto a aquellos que vienen de otros países, ¿ya? Y sin duda, sin lugar a dudas, ese es un tema no menor en nuestra sociedad, porque ya sabemos lo que acarrea el odio y la discriminación, ¿ya? Sobre todo en los contextos que estamos viviendo, donde mucha gente, lamentablemente, considera que las personas de otros países no debieran estar en Chile, por ejemplo, ¿ya? Ahora, lo interesante aquí es que de alguna manera el autor toma características que perfectamente pueden ser comparables a los seres humanos. De hecho, el hecho de que el autor haya utilizado robots en sustitución de personas reales o personajes ficticios que representen a seres humanos, a eso me refiero, habla de que independiente, como dice este robot, todos tienen el mismo sistema operativo. O sea, ¿qué es lo que nos hace distintos a los seres humanos? El color de la piel, la manera en cómo hablamos, la manera en cómo vestimos. De alguna manera, si ocupamos esta especie de metáfora que nos propone el autor, los seres humanos somos iguales o no. ¿Tenemos el mismo sistema operativo o no? ¿O realmente hay distinciones? ¿Ya? Desde ese punto de vista, el autor nos propone de que todos somos iguales, todos los seres humanos somos iguales, ¿ya? Y que esas diferencias, que en este caso se reflejan con tamaño, con color, o sea, si nosotros no viéramos el texto, si no tuviéramos acceso al diálogo que los personajes dicen, probablemente no identificaríamos el tema de fondo o la situación problema que enfrenta esta viñeta. Porque para nosotros todos los robots son iguales, forman parte de un mismo género, si se quiere. Los seres humanos también, de alguna u otra manera. Tenemos diferencias físicas, culturales, emocionales, claro que sí, pero desde la mirada del autor no debiera ser una situación que debiera llamarnos poderosamente la atención. Ahora, la número 3 dice: ¿qué motivos hacen que las personas deban dejar su país natal para establecerse en otro? Explícalo. Eso se vincula mucho con lo que conversábamos y lo que vimos en la ruta anterior respecto a los motivos que podrían generar que una persona deje su país para instalarse en otro. Ya lo conversábamos al principio, a veces hay problemas políticos, económicos, sociales, laborales, en fin. Mucho de eso tenía que ver también con esta idea inicial con la que comenzamos la ruta de aprendizaje para engancharnos con lo que íbamos a ver en esta ocasión, ¿ya? Hay un pequeño espacio aquí para que tú pongas una reflexión respecto a el aprendizaje que te deja o esta idea que te plantea de alguna forma el autor, ¿ya? Y luego nos pasamos a un microcuento llamado Santiago, ¿ya? Que tiene una ilustración. Y recordarte naturalmente que el microcuento es una narración breve, de pocos personajes, de pocas acciones, pero que tiene ¿cómo decirlo? Tiene el ingrediente de que en tan poquito puede generar en nosotros como lectores una enorme cantidad de interpretaciones posibles incluso, ¿ya? Sobre todo cuando los microcuentos tienen un final que nos deja en impacto. Y eso es muy interesante. Y por eso el gran valor que tienen estos tipos de textos. Son fáciles de leer, son a veces graciosos, a veces un poquito más complejos, pero nos aportan desde ese punto de vista mucha carnecita a la hora de interpretar estos tipos de textos narrativos. Mira, este microcuento se llama Santiago. Dice así: llegó a esta ciudad y sonrió ante el alcance de nombres. Se llama Santiago, como bautizaron al tatarabuelo que desembarcó en Cartagena de Indias, engrillado, un día de julio después de cruzar el Atlántico. Eran 300 y solo llegaron 103 esclavos congoleses vivos. Pero Santi, profesor colombiano, en Chile Nochero, no piensa en ese abuelo esa madrugada cuando ajusta su parca comprada a los coleros del barrio Yungay. Su cuerpo entumecido se agacha lento. De su bolsillo saca su mano congelada desnuda y sorprendida que al amanecer, este 15 de julio del 2017, en Santiago de Chile, conoció la nieve. Mira, aquí te aparece el autor y la comuna.
que forma parte, o seguramente es la comuna desde la cual proviene la autora, en este caso Lorena Merino Montoya, de 36 años. Este microcuento no se nota ahí claramente, pero la referencia es que forma parte de un histórico concurso que se conoce como Santiago en 100 palabras, donde santiaguinos de nuestra capital narran eventos, sucesos, acontecimientos que ocurren en la capital. Y fíjate que esta es la historia de una persona que viene llegando a Santiago de Chile y que casualmente Santiago es el mismo nombre que tenía su tatarabuelo que llegó a América como esclavo. Fíjate qué interesante la vuelta que se da este microcuento, y que siento yo que ahí está su gran magia, su gran potencial de generarnos un trasfondo cultural para este único personaje, ¿cierto?, que viene llegando a Santiago y que acaba de conocer la nieve. O sea, hay personas que no conocen la nieve, pero en el caso de una persona que viene de Colombia, Santi dice, profesor colombiano, un colega mío. En Colombia no hay nieve, no hay, seguramente. O muy cerca, lo más cercano que tenemos, ¿cierto?, es la cordillera de los Andes, que cruza toda América. Pero a esa altura del Ecuador, ¿cierto?, del trópico, no tenemos nieve, po. Entonces imagínense el impacto para este individuo. Y de alguna manera vemos aquí algunas preguntas de comprensión lectora que siempre es interesante indagar para poder evidenciar una buena comprensión, bien dicho, valga la redundancia, ¿ya? Y de 4 alternativas, aquí consultamos por la actitud del narrador. ¿Cuál es la actitud del narrador? Y aquí hay que hacer una distinción, puesto que no es Santi quien nos narra. Hay un narrador en tercera persona que tiene acceso a la intimidad o a la manera en cómo piensa este personaje. Por lo tanto, es interesante darnos cuenta, y que siempre es una pregunta usual respecto a quien nos narra, ¿cuál es la actitud? O sea, la actitud tiene que ver con la manera en cómo el autor presenta los eventos. ¿Es nostálgica? Porque la nostalgia habla, por ejemplo, de los recuerdos. ¿Es irónica? ¿Es alegre o es misteriosa? Idealmente acá hablamos de una actitud nostálgica, puesto como te decía al principio, bien digo, hay un recuerdo ahí. Hay un recuerdo, una añoranza respecto a su tradición familiar, un tatarabuelo. La nostalgia tiene que ver con ese sentimiento de recordar parte de tu esencia a través de tu pasado y tus memorias, ¿ya? La ironía tiene que ver con decir cosas de una manera distinta a lo que se piensa. El texto no parece tan alegre o no lo evidencia de alguna forma, y el misterio se vincula mucho más con otro tipo de narraciones. Así que podemos decir de alguna manera que la actitud que tiene el narrador aquí es nostálgica, ¿ya? Luego dice, según el texto, el protagonista del relato es un inmigrante proveniente ¿de dónde? ¿Ya? Lo interesante aquí es que la respuesta te la entrega el mismo texto. ¿Dónde está la clave? Aquí, en el encabezado de la pregunta. Dice, según el texto. Esa es una pista clara de que la respuesta yo la voy a encontrar en la misma lectura. Y tenemos 4 opciones: Venezuela, Ecuador, el Congo o Colombia. Y aquí tenemos un distractor, porque su tatarabuelo viene del Congo. O sea, fue traído a América como esclavo, pero eso no quiere decir que Santi, el profesor, venga del Congo. Fíjense que aquí podemos tener una especie de distractor. Podríamos decir que el profesor, Santi, tiene ascendencia congolesa. O sea, sus parientes muy lejanos llegaron a Cartagena de Indias desde allá. Pero él dice que es un profesor colombiano. Por lo tanto, ¿de qué país viene? Colombia. Ahora, la número 3. Respecto al título, dice, se puede interpretar que el título del cuento, ¿a qué se debe? El título del cuento se llama Santiago, que hace referencia a la ciudad, pero también hace referencia al personaje principal. Y también hace referencia a su tatarabuelo, o sea, hay una coincidencia aquí, que parece muy bien elegida por la autora en este caso. Entonces las alternativas son: el título Santiago se debe a la experiencia del frío invernal en la capital de Chile, que es Santiago.
B, el alcance de nombre entre la ciudad y los personajes. Por ahí va. C, la vida sacrificada que llevan los inmigrantes en Santiago. Y la D, el lugar que inspira el tema del concurso de cuentos. ¿Ya? Fíjate que aquí tenemos que tomar en cuenta que hay un alcance de nombres, como te comentaba, de tanto el abuelo, el personaje principal y la ciudad en la cual se desarrolla este evento, cuando él llega, ¿cierto?, a Santiago de Chile. Ahora, es interesante que la alternativa D habla también del concurso de cuentos que se llama Santiago en 100 palabras. Pero básicamente eso es solo la referencia. Acá nosotros nos centramos mucho más en el texto en sí, en el microcuento en sí. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la alternativa B. La coincidencia o la relación que hay es un alcance de nombre, cuando hay una coincidencia entre la ciudad, el personaje principal y su ascendencia, su tatarabuelo. Fíjate que con tan poquito, el autor en este caso nos puede armar todo un trasfondo cultural, considerando además que este microcuento se enmarca dentro de esta idea de la migración. Este profesor colombiano llegó a Santiago a descubrir la nieve que no conocía, porque en Santiago de Chile, en pleno invierno, puede caer nieve, sin duda. Está muy cerquita de la cordillera. Luego hay una segunda patita en esta ruta de aprendizaje, y que se vincula con el concepto de afijos, ¿ya? ¿Con qué propósito? Aparecía en el objetivo al principio, con mejorar tu comprensión de vocabulario, ¿ya? Ampliar tu vocabulario a través de la posibilidad que tenemos de conocer estos afijos. Y los afijos, ponemos aquí algunos componentes en el material, yo los denomino las casi palabras. Son casi palabras, porque en estricto rigor no son palabras, pero dentro de los afijos hay una idea que representa algo. No se puede definir, o de alguna manera podríamos encontrar una definición, pero no alcanzan a ser palabras. Ahora, ¿cuándo se convierten en palabras? Cuando el afijo le da un aporte, ¿ya?, a una palabra que ya tiene un significado. Y estos afijos se unen a una palabra, como dice ahí, aportando información que puede modificar o cambiar el significado de la palabra a la que se une. Y los más clásicos, y que vamos a revisar en esta ruta, son los prefijos y los sufijos. Son un clásico y sin duda nos encontramos muchísimos. Y nuestro lenguaje, nuestra capacidad de entender e interpretar la lengua, el idioma, en el español hay muchísimos, aparecen un montón. Y fíjate, aquí el material aporta para que nos hagamos una idea clara de que hablamos de un prefijo cuando estamos en presencia de esta especie de palabra, ¿cierto?, que se pone antes, al principio, ¿ya? Por eso es pre. Se fija antes, prefijar, es poner antes. Por ejemplo, tenemos la palabra círculo. Si yo le anclo un prefijo, tengo que ponerlo antes y cambia el significado. Por ejemplo, semicírculo es casi un círculo o la mitad. O en este caso, mira, el afijo o el prefijo des, que es sacar las hojas, o el prefijo sub, o en este caso otra vez se repite el des, que es alterar o desordenar, en este caso un peinado. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué yo las denomino semipalabras o casi palabras? Porque no tienen significado. Pues si buscamos en el diccionario la palabra sub no existe, pero para nosotros sub, el prefijo sub, tiene una idea contenida en él y que tiene que ver con estar bajo algo. Lo mismo ocurre con el prefijo semi, casi o la mitad. ¿Te das cuenta que no tienen significado, pero nosotros le damos un valor? Eso se conoce como valor semántico, tiene una especie de significado. Miren, fíjense qué pasa con los sufijos, aquellos que se ponen detrás o al final. Muchos de ellos nos permiten cambiar la categoría de palabra. Por ejemplo, una cocina, que es el lugar donde nosotros preparamos los alimentos. Si yo a la raíz cocin, que es esta idea, ¿cierto?, de donde se preparan los alimentos, le agrego el sufijo ero, automáticamente cambio la palabra, cambio el significado, y aquí estoy ahora en presencia de
otra clase de palabra. Lo mismo ocurre con algunos sufijos demostrativos, como ito, que en este caso tiene la idea de algo pequeño. Por ejemplo, un perro, ¿cierto? El animal canino que el día que estoy haciendo este video, hoy es el Día Internacional del Perrito. Un saludo a todos los perritos que están en sus hogares. Perro, animal, canino, cuadrúpedo, ¿cierto? Como yo digo siempre, pero si yo sufijo ito, le cambio la categoría y lo convierto en un perro pequeño. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con algunos sufijos como ista, que cambian la categoría. ¿Se dan cuenta? Entonces lo interesante de esto es la opción que les damos acá de que puedan indagar un poquito sobre estos prefijos y sufijos que están aquí. Por ejemplo, el sufijo ble, el sufijo ada, el sufijo ero o era, el sufijo sion, o en el caso de aquellos que van antes, ex, anti, pro, des, bi, post, pre. Ya, ¿por qué es interesante esto? Porque de alguna manera identificar el prefijo o el sufijo nos puede incluso ayudar a determinar el significado de una palabra que tal vez yo no conozco. Y bueno, esto era muy sencillo, no me voy a detener aquí porque básicamente tú debías completar las definiciones de los prefijos y sufijos que aparecían en el listado que te dejamos, ¿ya? Pero lo interesante viene aquí, a partir de las imágenes, ¿cierto? El desafío era escribir una oración donde incluyeran palabras con el afijo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el prefijo anti. Y anti, la idea de anti se vincula directamente con algo que va en contra o que ataca algo. Por ejemplo, yo veo aquí un perrito y puedo decir que le voy a aplicar a mi perro un antipulgas. Bueno, un antipulgas es un medicamento que mata las pulgas que tienen los perritos. Entonces yo puedo definir ahí la idea de que anti es contra. Lo mismo, por ejemplo, con ex, como ex presidente o ex pololo. Ex habla de algo que ya pasó o que ya fue o que ya no cumple el rol o el cargo al cual fue encomendado. Ahora, lo interesante aquí era nuestra posibilidad de poder hacer esas interpretaciones definiendo palabras con los distintos afijos. Ahora, lo que me gusta a mí de esta actividad es que de alguna manera echa a andar tu creatividad, porque simplemente aquí teníamos algunos ejemplos que nos podían servir para crear palabras con estos afijos, ¿ya? Y a modo de ejercitación, habían aquí 3 preguntas donde hay una oración que está destacada y nosotros debemos ser capaces de identificar el significado reconociendo estos afijos en el contexto en el que aparecen. Por ejemplo, el número 1 dice: el futbolista de River Plate, Gonzalo Higuaín, fue llamado por la selección francesa debido a que poseía la binacionalidad. Aunque nació en Francia, Higuaín decidió jugar en la albiceleste. Ahora, binacionalidad. ¿Qué será? Tengo que identificar el prefijo bi, que habla de una dualidad, ¿cierto? Ahora, binacional o binacionalidad es que alguien que juega en 2 equipos, alguien que tiene muchas nacionalidades, alguien que tiene doble nacionalidad o alguien que tiene solo una. Facilísimo, ¿cierto? Binacionalidad habla de tener doble nacionalidad. En este caso, argentino y al mismo tiempo francés. Número 2 dice: el atleta fue multado por dar positivo en un control antidopaje, ya que se comprobó que le suministraron sustancias para potenciar su rendimiento físico. Anti, lo conversábamos delante con la idea del antipulgas. El dopaje es cuando un atleta o un deportista incrementa su capacidad física a través de alguna droga. Puede ser incrementar su resistencia, su capacidad muscular, en fin. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas entidades? Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, en los campeonatos de fútbol, en fin, en eventos masivos, se le aplica un control para detectar ese dopaje. Por lo tanto, ¿qué será?
A. Para medir su rendimiento. Un antidopaje es para medir su rendimiento. B. A favor del control de la salud física. C. Destinado a promover los medicamentos. O la D. Contrario al uso de sustancias prohibidas. Si el dopaje es ponerte drogas para rendir mejor, ¿qué será el antidopaje? La prohibición o lo contrario al uso de esas sustancias que están prohibidas. Por lo tanto, tenemos ahí nuestra alternativa correcta como la D. Y la número 3 dice, los músicos de la banda parecían infatigables tras 4 horas de concierto. Nos encontramos una vez en presencia de un prefijo, in. Y fatigable o que se fatiga es alguien que se cansa. O sea, la fatiga es cansancio. ¿Y qué será entonces infatigable? A, que no parece cansarse. B, que es capaz de agotarse. C, que merece respeto. O D, que aparenta ser amistoso. La C y la D la podemos descartar completamente. Ser infatigable, en este caso, es incansable, que no me canso. Sobre todo si lleva 4 horas de concierto. Fíjense que ahí el contexto de aparición nos da una pista para poder reconocer el significado, bien digo, de ese concepto que está ahí. Lo interesante de esto, como te mencionaba, es que trabajar o conocer algunos afijos y cómo operan dentro de la formación de palabras puede ser una súper buena característica a la hora de reconocer significados y ver en el contexto de aparición de qué forma yo puedo entender mejor ese mensaje y de cómo usando afijos yo también puedo incrementar mi vocabulario. Y bueno, finalmente hay una etapa metacognitiva donde ponemos algunas preguntas que son de índole personal para que tú puedas validar tu propio proceso de aprendizaje en esta educación a distancia, donde tu autonomía y tu participación se vuelven súper importantes. Por lo tanto, este espacio es completamente de ustedes. Me da mucho gusto, chiquillos, poder compartir estos videos con ustedes porque de alguna manera es una mirada general, una especie de revisión de este material que hemos estado trabajando cada semana. Y una vez que completemos la ruta, yo siempre te lo subo para que tú puedas comparar y ir viendo tus respuestas con los comentarios que yo te voy haciendo para ir mejorando nuestros progresos. Así que para mí es un gusto, un gran gusto poder compartirlo a partir de estas rutas del conocimiento, que así le llamamos en realidad. Lo dejamos hasta acá. Un gusto. Cuídense. Un gran abrazo. Y nos vemos en un próximo video, en una próxima revisión de rutas de aprendizaje. Que estén muy bien. Adiós.